Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celeste Recetas. Hoy vamos a preparar unos riquísimos camarones al ajillo con chile guajillo y champiñones, que estoy segura que no va a quedar ni uno solo. Es una receta súper irresistible, llena de sabor, aroma, te va a encantar. Así que empezamos y te muestro los ingredientes. Comenzamos enjuagando muy bien medio kilo de camarones. Estos son camarones medianos a pequeños, que como puedes ver ya están pelados y desvenados. Ya bien enjuagados los camarones, los vamos a pasar a una servilleta para secarlos muy bien y que así doren bien y no suelten demasiada agua durante la cocción. Ahora los champiñones los vamos a enjuagar muy bien para quitarle toda la tierrita que puedan tener. Si vas a tardar en cocinarlos o en cocerlos, te recomiendo secarlos, ya que los champiñones sí absorben agua. Y enseguida pasamos a cortarlos. Los podemos cortar fileteados o también en cuartos. Continuamos con los ajos. Aquí yo tengo 4 dientes de ajo. Los puedes picar finamente o cortarlos en rebanaditas. También vamos a cortar en tiritas muy delgadas, ayudándote con una tijera para que sea más fácil, 2 chiles guajillo. Vamos a descartar las semillas. Y ya para finalizar también vamos a picar finamente un poquito de perejil, solo será para decoración. Ahora en una sartén amplia a fuego medio alto vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva y enseguida vamos a agregar los champiñones. Inicialmente los esparcimos uniformemente en el sartén para que se doren así sin sal. Aquí yo tengo 300 gramos de champiñones. Ya comenzamos a mover para que se salteen uniformemente. Yo no me decidí, así que corté los champiñones unos fileteados y otros en cuartos. Unos 5 minutos después, ya que los champiñones están bien doraditos, los vamos a retirar. Ahora aquí en la misma sartén vamos a reducir el fuego y vamos a agregar otro chorrito de aceite de oliva. Y aquí vamos a agregar los 4 dientes de ajo. Puedes agregar un poco más o menos de dientes de ajo. Y enseguida vamos a agregar las tiritas de chile guajillo. El chile guajillo no pica, así que no te preocupes, le va a aportar muchísimo color y sabor a este guisado. Muy bien, ya que el chile y el ajo soltaron todo ese sabor al aceite, vamos a retirarlo. Subimos el fuego a medio alto y ahora sí vamos a agregar los camarones. Aquí yo tengo 500 gramos de camarones, ya pelados y desvenados. Vamos a agregarle enseguida un poco de sal. Como ves, hasta ahorita empezamos a utilizar la sal. Ya los acomodamos en el fondo del sartén. Wow, este aceite quedó súper aromático, huele riquísimo. Y bueno, aquí lo vamos a dejar por un par de minutos hasta que los camarones cambien de color. Y ahorita le vamos a dar vuelta. Entre más grandes los camarones pueden tardar un poquito más. Y bien, cuando empiece a cambiar de color los camarones se cocinan rapidísimo. Y aquí vamos a agregar un cuarto de taza de vino blanco para deglasar la sartén. Y así vamos a despegar todo lo que se haya pegado en el fondo. Wow, aquí está todo el sabor. Qué rico huele. El vino blanco es completamente opcional, pero créanme, le da un sabor muy sofisticado, muy rico. Esperamos que se reduzca un poquito el vino. Y aquí vamos a agregar un cubo de mantequilla. Mezclamos muy bien para que se emulsione la mantequilla con el vino. Qué aroma tan delicioso. Estos camarones son súper aromáticos. Aquí ya nada más vamos a agregar un poquito de pimienta. Agregamos de vuelta los champiñones y el ajo con el chile guajillo en tiritas. Y ya nada más queda mezclar y servir. Y como ves, en menos de 10 minutos ya tienes este delicioso platillo. Apagamos el fuego. Y yo ya para finalizar y darle un toquecito verde, le vamos a agregar un poquito de perejil, que también le va a dar mucha frescura. Y amigos, miren nada más que ricos. Este es un platillo lleno de sabor, de aromas, súper delicioso, irresistible. Nada se puede resistir a estos camaroncitos. Ahora sí, vamos a probarlo. Y bueno, claro está que me voy a hacer un taquito. Y díganme que esto no se les antoja. Vamos a agregarle un poquito
de aquí guacamolito que tengo con salsa verde, un toquecito de limón y ahora sí, a disfrutar. Y ahora en taquito. No podrás comerte solo uno. Estos camarones son adictivos, están deliciosos, amigos. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por ya haber llegado hasta aquí en un video más. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Adiós.